Bienvenidos a mi cocina. En esta ocasión vamos a preparar guiso de carne con ciruelas pasas. Una receta casera muy saludable. Estos son los ingredientes que necesitamos. 600 gramos de carne de ternera en trozos, pimentón dulce, cominos molido, pimienta molida, una hoja de laurel, aceite de oliva, 200 gramos de ciruelas pasas, un vaso de vino blanco o tinto, un vaso de agua, sal, guisante 100 gramos, patatas unas 4 pequeñas y 4 zanahorias medianas, una cebolla mediana, un tomatito mediano y medio pimiento, que este era muy grande y le he partido. Entonces vamos a empezar quitando la parte blanca y las semillas. Después de limpiar el pimiento, ahora voy a cortarlos en cuadraditos, lo mismo que la cebolla y el ajos. Vamos a echar aceite que cubra el fondo de esta olla. Ya está. Cuando esté caliente, echamos la carne. Vamos a esperar que se dore por un lado para luego irle cambiando. Cuando ya se ha dorado un poquito, vamos a irlo quitando con una espumadera. Este paso lo hemos hecho a fuego alto porque solo queríamos que se dore un poquito. De esta manera se sella la carne. Lo vamos a reservar para continuar. Vamos a reservarle en un platito aparte. Y en el mismo aceite vamos a echar las cebollas que hemos cortado y el diente de ajos que antes no lo había mencionado. Vamos a esperar a que se poche bien. Cuando vemos que la cebolla está transparente, vamos a echarle el pimiento, el medio pimiento cortadito en trocitos. Removemos bien. El pimiento soltará su jugo, así como sus aromas. Mientras va pochando el pimiento, vamos a ir echándole un poco de pimienta negra. Le vamos a echar otro poquito de comino. Y esto vamos a remover bien para que se mezclen los aromas. Esperamos unos 5 minutos hasta que el pimiento se reblandezca. A continuación voy a agregarle ahora las zanahorias, que también lo mezclo con la preparación para que se ablande un poquito y coja los sabores de todos los ingredientes que antes hemos echado. También he echado la hoja de laurelia. Todo esto lo estamos haciendo a fuego medio, no alto ni muy bajo, a fuego medio. Bueno, ahora voy a hacer un espacio aquí, porque aquí le voy a echar una cucharada pequeña como esta
así colmada de pimentón. Sin que se nos queme, voy a mezclar con el resto. En este caso es pimentón dulce, pero puedes agregarle también pimentón picante. Eso es según el gusto de cada uno. Y ahora voy a echarle el tomate que he limpiado bien de las semillas y le he pelado. He cortado finamente y ahora lo vamos a mezclar con el resto de ingredientes. En este punto ya toda esta mezcla tiene un aroma exquisito, ¿no? Entonces ahora con todo esto ya hacemos un espacio, otro poquito, para agregarle la carne. La carne y el jugo que ha soldado. ¿Bien? Como hemos sellado la carne, esto hace que no se parta, se quede tierna por dentro, pero tenga la forma al final de la preparación, que tenga la misma forma, así en cubitos, pero que por dentro va a estar tierna. Esta carne, que es de añojo, no es igual que la ternera porque es un animal algo más maduro y necesita más tiempo de cocción, aproximadamente 40 minutos a 1 hora a fuego lento. Le vamos mirando porque algunas veces tarda un poco más, solo hay que tener paciencia e ir mirándolo de cuando en cuando. Pero en este punto voy a echarle el vino. Yo le echo el vino blanco, pero puede ser el tinto igualmente. Vamos a mezclar bien. En este punto, para que se quite el alcohol, voy a subirle el fuego. Lo pongo a alta temperatura. En cuanto evapore, ya le bajo. A fuego medio le bajo luego. Vamos a esperar un poquito que coja temperatura. Le voy a agregar el poquito de agua, un vaso más o menos de agua. Removemos bien y dejamos cocer 1 hora. Después de 1 hora, la carne está casi tierna. Voy a agregarle las ciruelas pasas. Vamos a dejarlo aquí ahora a fuego lento. Antes estaba a fuego medio, ahora vamos a ponerle a fuego lento unos 10 minutos. Después de los 10 minutos, el caldo ha reducido. Yo le voy a agregar un vasito más de agua. Y le voy a agregar las patatas. Las patatas aquí las tengo troceadas. Hay que trocearla de esta manera, mira. Cortas y tiras, cortas y tiras. ¿Para qué? Porque de esta manera, al romperse la patata, le suelta el almidón para que el caldo te salga más consistente, ¿sabes? No líquida, sino que tenga algo de textura. Ahora voy a dejar que cueza unos 10 minutos. Vamos a tapar la olla para que cueza más pronto. 10 minutos después, como últimos pasos, vamos a agregarle los guisantes. Vamos a echarle la sal al gusto. Y removemos bien. Este plato por sí solo ya no le hace falta ningún acompañamiento. ¿Por qué? Porque tiene todos los nutrientes que necesita nuestro organismo para alimentarnos correctamente. Es un plato muy equilibrado porque tiene de todo, carne y vegetales
Y bueno, pues si es tu gusto, le puedes acompañar con un poco de arroz blanco, le queda muy bien. Y si no, por sí solo ya es un plato bueno. Entonces vamos a dejarle que cueza unos 10 minutos tapándole y para servir. Bueno, este guisito ya está. Está riquísimo, tiene una buena pinta y mira, una textura cremosa con las patatas troceadas. Espero que disfrutes de esta comida saludable. Me despido y no te pierdas la siguiente receta.